Javier, querido, ¿qué te provocó lo de ayer, esa distancia de 17 puntos que no sé si le imaginabas, nadie le imaginaba, ¿no? No, claramente no me imaginaba una diferencia de esas características, pero me parece que la respuesta del presidente Macri fue vergonzosa, no ha estado a la altura de las circunstancias y verdaderamente ¿La de ayer, la de hoy o las dos? me parece que la de anoche es tremenda cuando básicamente él lo que muestra es una situación donde dice que él hace todo bien, pero que la gente no lo entiende. O sea, me parece verdaderamente muy agresivo con la gente. Por algo votó lo que votó. Y me parece que no hay autocrítica. Es un gobierno que se caracterizó por no escuchar a lo largo de todo el gobierno. Los responsables del fracaso los mantuvo y además negaron el fracaso y bueno, ahora digamos los números son muy contundentes. Me parece que el veredicto de la sociedad es muy fuerte. Es un voto, a ver, en el 2015 daba la sensación que había cierta adhesión al actual presidente de la Nación, pero también había un voto castigo al gobierno que estaba saliendo. Hoy me da la sensación que obviamente hay adhesión a Cristina, hay adhesión a Alberto Fernández, pero también hay un voto castigo a un gobierno que le ha dado la espalda a la gente en el último tiempo. Pero es que es un pésimo gobierno. La verdad es que hicieron todo mal. La estrategia que tomaron del gradualismo es grave porque acá ya es más allá de una cuestión teórica, ¿no? Que algunos desde la visión ortodoxa estemos en contra del gradualismo. Es una cuestión de índole empírica, Martín. Desde el 52 en adelante todos los programas de shock, salvo el del 59, todos fueron expansivos, es decir, aumentó la actividad, aumentó el empleo, aumentó el salario real y bajó la inflación. Y todos los programas gradualistas terminaron mal. Este programa está calcado al programa que había tenido Martínez Dios en el gobierno de la dictadura. ¿Y qué fue lo que causó? Primero, ese gobierno tenía bastante más poder que este, por decirlo de alguna manera. Y por otra parte, que terminó generando un endeudamiento que quebró a la economía. Bueno, replicaron el error. Y la verdad es que a ver, lo que iba a generar que esta situación tomara curso era cuando empezaba a subir la tasa de interés en Estados Unidos, porque ahí es cuando se iba a encarecer el crédito. Pero se precipitó. Todo esto se precipitó cuando el 28 de diciembre del 2017, cuando el incompetente de Marcos Peña avanzó sobre la independencia del Banco Central. Te cuento que en ese momento la economía se venía expandiendo al 4,5, terminó 2,5 abajo, o sea, te pegaste un virulo de 7 puntos. Eso hizo que aumentara el desempleo, hizo que cayera el salario en 12 puntos en términos reales, que aumentaran los pobres, que aumentaron los indigentes. La inflación minorista que venía a un ritmo del 18 terminó en 48, la mayorista que venía a un ritmo de 12 terminó, digamos, en 78. Ahora, ¿no había manera ni de corregirlo como un paliativo previendo que se venían las elecciones? Pero es que el gobierno claramente a lo que apostó fue al rebote. Es decir, después de esa brutal caída apostó un rebote y la realidad es que vos estabas en 100, te vas a 40, Sí. de 40 saltás a 60. Sí, claro, estás 50% mejor que el dato anterior, pero en rigor seguís estando abajo. Entonces me parece que eso, digamos, el gobierno verdaderamente no lo entiende. De hecho, cuando vos mirás, estaban súper eufóricos porque el PBI empieza a dar la vuelta. Ahora, en realidad, cuando vos mirás el indicador del PBI, hay algo que se llama índice de difusión, que son la cantidad de series que aportan positivamente a la expansión. ¿Sabes cuánto es ese número? 20%. Es decir, pasado el efecto de base de comparación contra el mal dato del campo, pasado eso ibas a seguir teniendo datos malos. Pero me parece que hay algunas cuestiones, ¿no? A mí, por ejemplo, la movida de los Fernández me pareció brillante. Porque justamente el gran problema con Cristina es que cuando hablaba perdía votos. Entonces, dejarla en un segundo lugar, que se dedica a hablar del libro, cuando es una suerte de campaña, digamos, encubierta, sí. Digo, me parece una genialidad. Fue inteligente, sí. Genial la movida. Ahora, la movida del oficialismo también fue genial. Pensá que cuando hacen la inclusión de Pichetto, hay de hecho una reacción muy positiva de los mercados. ¿Por qué? Porque implicaba que el ala más política del gobierno, ya sea Monzó, ya sea Frigerio, habían ganado en eso. Sin embargo,
más bien hace eso, automáticamente vuelve a retomar el centro de la escena Marcos Peña y termina desplazando del armado tanto a a Frigerio como a Monzó. Te aporto un dato. Sí. Hablando con la gente de Pichetto en la campaña me decían, Pichetto se lo metió en el corazón al grupo más férreo de Macri. Ahora bien, salimos a La Rioja, salimos a Catamarca, no nos bajan un recurso. Lo quieren manejar todos los muchachos de Marcos Peña. No nos bajan los fierros. ¿Qué son los fierros? Es la plata, son los recursos. Pero ¿con qué eso es la plata tenía? construcción. Pero Pichetto tenía que ir a buscar voto con plata al interior. No, pero teóricamente lo sedujeron, lo trajeron para su grupo, porque el tipo con su propio peso y con la historia que tiene dentro del peronismo podía arriar, ¿no? Pero ¿cómo Pichetto o algún dirigente se acerca a un intendente peronista y con qué lo seduce en el interior del país? Claramente lo tenés que ofrecer un cargo, ofrecer alguna promesa, ofrecerle alguna obra. Si no tenés nada para ofrecerle, mirá, soy Pichetto, confía en mí. Bueno, acá estoy. No, aparte, no alcanza. No, pero aparte hay algo muy importante en lo que vos estás diciendo. Este gobierno está claro que cuando tiene que ir a pedir algo o necesita de asistencia o tiene un problema, los trata de sumar a todos y después cuando la cosa se pone de su lado, lo desplaza. Digo, eso se lo hizo a Massa, ¿no? Entonces, me parece que esa lógica de este gobierno, que es muy de usar a alguien y después descartarlo, le pasaron factura también. Bueno, es la misma lógica de los que también ganaron. Ahora te doy una pregunta, Javier, desde la economía, ¿no? que es tu especialidad. ¿No había ninguna cosa que pueda hacer este gobierno para seducir? Vamos a la practicidad, ¿no? Por más pragmático que esto suene y hasta insensible, ¿no? Digamos, yendo a lo pragmático. Bueno, vamos a hacer estas 2 o 3 cosas. Viene la elección, después corregimos. ¿No había nada que pudieran hacer para darle algo a la gente de cara a la elección? Bueno, yo lo que creo es que justamente esa idea de creer que incentivás el consumo no es una buena idea, porque podés conseguir algo muy poquito de corto plazo y de largo plazo tenés un problema enorme. De hecho, el gobierno en el inicio del año trató de hacer cosas en esa línea y no le salió. O sea, por ejemplo, bueno, digo, porque los impuestos son cada vez más caros, las tarifas son cada vez más caras. Pisó tarifas, sí, pisó, digamos, hizo los precios estos... precios cuidados. Sí, precios una suerte. Sí, no, cuidados esenciales. Es decir, hizo un montón de cosas, digamos, renovó la hora 12, todo ese tipo de cosas, que la verdad es que eran las mismas herramientas que usaba el kirchnerismo y la verdad es que eso no iba a funcionar y no funcionó. El problema de la economía argentina es mucho más grave. El que está del otro lado. Yo creo que el que dejó de votar al gobierno, o sea, que le prometiste la reducción del impuesto a las ganancias, digamos, ¿no? Y le mintió, claro, o sea, te terminó subiendo los impuestos. Hoy el Pepe Pichetto dijo, el que nos castigó es la clase media. Pero es que todos lo castigan, porque fíjate esto, cuando asumió el gobierno para poder abrir el cepo, trató de juntar 8.000 millones de dólares. Para eso tomó las letras que tenía en el Banco Central, hizo una ripo, o sea, le dieron plata a cambio y si llegaba a pasar algo, eso se convertía en un bono. Y después le pidió plata a los ojeros, ¿no? Y le bajó las retenciones. Una vez que terminó de salir del cepo, al otro año se las volvió a subir. Entonces este es un gobierno de traidores. Es decir, es un gobierno que con tal de no bajar el gasto público era capaz de hacer cualquier cosa. Entonces se endeudó hasta la maceta para no bajar el gasto público y cuando te bajaron el martillo de afuera, porque te equivocaste con el 28 de diciembre y a raíz del desastre económico que generás, tenés que terminar en el Fondo Monetario Internacional porque te cortaron el financiamiento. Fíjate que si Argentina no entraba en el Fondo Monetario Internacional el año pasado, no solo que caía en default, sino que además caía en una hiperinflación. Porque pensá que el Banco Central el año pasado se patinó 20.000 millones de dólares. Tremendo número. No es un número, ahora, Luis, vamos a ir repasando todo lo que pasó y tenemos Sí. notas, tenemos testimonios, tenemos las declaraciones. Cuando se dice que votar a Fernández es volver al pasado, digo, más allá de lo que significa conceptualmente y políticamente, ¿no? El kirchnerismo o Cristina Fernández o Alberto Fernández o Sergio Massa. Te pregunto,
Si fuera Nielsen, como se especula, el jefe de la economía de un gobierno de Fernández, ¿es volver al pasado? ¿Qué significa volver al pasado en términos económicos con un gobierno conducido por Cristina y por Alberto Fernández? Depende, o sea, depende quién sea la figura económica. Porque si es Nielsen y lo dejan armar su equipo, es una cosa. ¿Eso es bueno? Eso es una buena noticia. Si por otro lado, en realidad lo que vas a tener es al grupo Callao con Culfas a la cabeza, Va a ser esa. eso es Helbar. Bueno, va a ser esa la opción. Eso es Helbar. Por eso las acciones cayeron hoy 65%, por eso subió el riesgo país. Si tomás el riesgo país en el bono más corto tenés 1.700 de riesgo país, o sea, en el Bonar 2020, por eso te saltó el dólar lo que te saltó y recién lo pudieron bajar vendiendo dólares desde el Banco Central, del Banco Nación y digamos el Banco de la Provincia. Es el default asegurado, es el control de capitales, es el despilfarro en el sector público, es el control de precios, o sea, ¿Y cuál sería el propósito de recurrir a una teoría como la que estás marcando, Javier? porque ellos creen que la economía funciona así. Claro. Es decir, en la lógica fascista con la que piensa esta gente, creen que la economía se maneja así. Pero sin embargo lo tiene al lado a Nielsen, Alberto Fernández. Bueno, hay que tiene ver. al No lado- creo. Martín. Tirando a Alberto Fernández. Sí. No creo que piense así, si no, no tendría a Nielsen cerca, ¿no? No, Guillermo Nielsen no piensa así. De hecho, yo soy amigo de Guillermo, no de hace un año, de hace más de 15 años soy amigo de Guillermo. Y vos decís, si fuera él, estamos en buenas manos. Estaríamos en buenas manos, independientemente de quién sea el gobierno. Porque este es un punto no menor. O sea, a mí, independientemente de quién fuera el gobierno, a mí me preguntaron quién era la persona más idónea para ocupar el Ministerio de Economía. Y siempre dije que es Guillermo Nielsen. O sea, con Macri, con Labaña, con Fernández, con quien fuere. Con el que fuera. Y si me permitís, voy a explicar de dónde lo saco esto. Yo soy muy amigo de Juan Carlos de Pablo. De Pablo vuelve de Harvard en 1968 y él después escribe un libro que se llama Política Antiinflacionaria en Argentina, 1967-1970, describe el plan del gobierno de Onganía. Entonces va y le hace una entrevista a Danilo Pastore, le dice, bueno, ¿qué fue lo que hizo cuando lo nombraron ministro de Economía? Le dice, llamé a mi secretaria y le pedí que me comprara una lapicera y un cuaderno. Entonces de Pablo, imagínate, volvía de Harvard, le dice, bueno, para escribir el modelo. ¿Qué para escribir el modelo? Para hacer la lista de las personas que me pueden ayudar. Es decir, el ministro de Economía no tiene que ser el que más sabe economía, tiene que ser un buen gerente. Y esa cualidad yo se la vi a Nielsen en el sector privado y en el sector público. Hizo la reestructuración de deuda más compleja de la historia de la humanidad. Es decir, el talento que tiene para encontrar la persona indicada para cada cargo es increíble. Yo no lo vi nunca en mi vida. O sea, un tipo con un ojo clínico, se podría decir. Ahora, la pregunta es, ¿lo van a dejar a Guillermo armar el equipo que él quiere? Si eso fuera así, te digo, vamos por el buen camino. No creo que sea la solución que va a tomar Alberto. Para mí, Alberto va a iniciar, acorde a sus bases, acorde al mandato de las urnas, con el peronismo clásico. Y eso lo que va a hacer es precipitar la crisis. A ver, me parece que yo siempre he sostenido que el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en toda su historia. Ahora, si el kirchnerismo está vivo, es por culpa que este gobierno es un gobierno de ineptos. Es decir, es cierto, digamos, que frente al regreso del kirchnerismo, los mercados se van a poner de espalda y van a tratar de huir como sea. Ahora, la probabilidad de que Argentina caiga en un default, que es muy probable, eso es consecuencia de no haber corregido todos los problemas que dejó el kirchnerismo. Eso es responsabilidad del gobierno. Este gobierno, en lugar de arreglar los problemas, se endeudó y mantuvo los problemas sin arreglarlos. Es decir, que exista un riesgo de hiperinflación es culpa del gobierno por no haber resuelto exitosamente el problema del sobrante monetario y de crear un monstruo llamado LELIX. Entonces, la verdad es que es... Y por otra parte, si el kirchnerismo está vivo, es por culpa de este gobierno. Pero a ver, si vos fueras el ministro de Economía, si vos eras Duhovne ayer en la noche, ¿no? Cuando el presidente manda a la gente a dormir,
lo llaman y dice, ¿qué podemos hacer mañana para que no explote todo? No, para que hoy no arranquemos a 60, como arrancó, que después se acomodó a 57. Sí, bueno, o llegó 66 a que tocar llegó. 65, Sí. 66. No, es Digamos, ¿el gobierno pudo haber hecho algo que no hizo esta mañana? Cambio es de que- gabinete. Pero claro, el cambio de gabinete Un cambio era de inminente. gabinete. Es decir, Que hoy se pero lo preguntaron el y primero- lo descartó. Pero aparte, digo, a ver, que si vos querés dar una buena señal, digamos, como para poder revertir todo esto, ¿sabes qué? En el medio del acto ese que estaban todos frente a la gente, En la noche. claro, ¿sabes qué? Tendría que haber sacado una katana, ¿viste? Esos sables que tienen los japoneses, ¿sí? Y cortarle la Samurái. cabeza a, como es, a Marcos Peña. Digamos, eso hubiera sido una buena señal. Bueno, por suerte no lo Pero, hizo. ¿no? pero es la Esto culpa es de Macri. una figura. metáfora, ¿no? ¿Es la culpa de Marcos Peña o es la culpa de Macri? Y la verdad es que, digamos, o sea, después de El sostenerlo- presidente es Macri, ¿no? Digamos, la gente lo eligió a Macri. Está bien, Él bueno. lo elige a Peña. Está bien, pero a ver, pero Marcos Peña debería ser el fusible de Macri, no Macri el fusible Es de más, Marcos el propio Peña. Marcos Peña debería decirle, sacrificame. Claro, Marcos Peña tendría, digamos, si tuviera hombría de bien, ya se debería haber corrido después del desastre del 28 de diciembre. Y lo que hizo fue negar el problema. Es decir, cuando vos señalabas esto, te decían, no, lo que pasa es que el pibe es un genio ganando elecciones. Y venían perdiendo Bueno, por escándalo en todas y lo siguieron manteniendo. hay un- La pregunta es la siguiente, ¿qué estaba viendo que hacías así y te agarraba la cabeza, No, no, Javier? es que me acaba de llegar el informe de renta fija del día de hoy con el retorno de los bonos. El riesgo país en el bono más corto, que es el Bonar 2020, que De ese vence hablaste recién. en octubre, sí, claro, con el dato del viernes. Con eso dijiste llegaría a 1700, dijiste. Bueno, está en 4.674 el riesgo país. ¿Cómo 4.674? ¿Es Sí, todo el país? rinde 48,4% el bono más corto. El que le sigue 35,8%. O sea, estamos hablando de 3.500 puntos de riesgo país. Y el que está viendo dice, ¿de qué me habla, Javier? No entiendo. El default está a la vuelta de la esquina. De vuelta, si no defaulteamos ahora, digamos, lo hacemos en el 2020 o en el 2021. El triunfo de los Fernández descuenta que Argentina va a un default. Para los mercados internacionales. Sí, claro. Porque cuando, a ver, si te dice que no va a honrar Pero los... sin embargo, ese gobierno actual es el que hoy devaluó 25% de la moneda. Pero no devaluó Sí, por es el cierto. piso. No, no, pero Bueno, a ver, pero ¿cómo pero, no? Hay pero- un gobierno que está No, gestionando, pero, Luis. sí, pero hay, a ver, hay varias cuestiones en el medio. A ver. Hay una que tiene que ver con los fundamentos de la economía. Y eso sí es culpa de este gobierno y están todos podridos. A ver, Argentina para poder repagar su deuda necesitaría ser digno de crédito, 3,5 puntos superávit primario en términos de PBI. El resultado estructural está 1,5 abajo, o sea, tenés un gap de 5 puntos. O sea, Argentina tiene una situación fiscal pésima y por eso yo he sostenido sistemáticamente que si no defaultean en el 2020, lo hacen en el 2021. Punto uno. O sea, pero entonces está diciendo que sin Fernández también habría que defaultear. Exactamente. O sea, Argentina de todos modos iba a defaultear. Lo que cambia de esto es la velocidad. El problema monetario existe y el riesgo de hiperinflación existe. Lo único que hace el resultado a favor de los Fernández es precipitar. Es decir, ¿por qué? Porque si vos necesitas hacer un ajuste de 5 puntos del PBI y los Fernández te hablan que van a aumentar el gasto público en 3 puntos, bueno, tenés un problema ahora no de 5, sino de 8. ¿Ok? Con lo cual la piña es inminente. Te hablan de que no te van a pagar las LELIC, con lo cual ya sabes que los bancos no van a tener para pagarle a sus depositantes, con lo cual la corrida es inminente, con lo cual la corrida, no solo la bancaria, sino la cambiaria, con lo cual es muy probable que, según cuando se dé esa situación, termines en un plan Bonex. ¿Por qué? Porque los bancos no van a poder responder por los depósitos a la luz de que el Banco Central no les paga las LELIC. Entonces, además te dice que le va a renegociar al Fondo Monetario Internacional, siendo el Fondo Monetario Internacional un acreedor privilegiado, es decir, es tu deuda con el resto de los países. Entonces, en ese contexto, Argentina va a un tremendo default. ¿Y esto qué te lo refleja? Te lo refleja el Bonar 2020, te lo muestra plenamente. 4.800 de riesgo país. Listo, te está diciendo Argentina defaultea. Esto es default. Ahora, para el que está del otro lado, ¿no? Dale. Y que esta semana tiene que ir al supermercado, que se había comprado una heladera y te trae, no sé, para poner los cubitos, porque una heladera la compraste en cuota, no sé qué te va a dar el local. ¿Qué es lo que tiene que hacer con los pocos pesos que tienen? ¿Qué tiene que ir a comprar dólares? Yo ¿Qué lo tiene que que- ir a estoquearse? Yo lo que le recomiendo a la gente es la que llega con lo justo a fin de mes, que vaya
y compre todo lo posible que tenga que ver con los alimentos. Que defienda el morfi. Que defienda el morfi. Porque los alimentos van a subir. Vos vas a tener aumento de la pobreza y de la indigencia. Entonces, cuanto antes te estoquees en alimentos, mejor. Si te sobra algo, compra dólares. Porque lo que se viene es complicado. ¿Por qué? ¿No es muy apocalíptica tu visión, Javier? Aviso que... ¿O es real? A ver, cuando yo estuve acá Me acuerdo, sí. y dije todo esto y ahora pasó. Hicimos un gran rating, además, gracias a tu visita. Pah, el mérito de ustedes que hicieron buenas preguntas. O sea, Lo sabemos también. No, es así, efectivamente. No, digo, si no me hace buenas preguntas, No, o sea... pero la verdad, te escucho y digo, es el apocalipsis lo que estás escribiendo. Pero, a ver, Es que ya empezó a pasar. veamos lo que yo dije en esa nota y mirá lo que está pasando. Pero si la gente está contenta, la mitad de los argentinos fue a votar a un señor que ganó. ¿Cómo la gente está contenta? Sí, pero ¿sabes cuál es el problema, Martín? Que los argentinos padecemos de un grave síndrome de Estocolmo. Exacto. Entonces, tenemos un incendio y estamos llamando a Nerón para apagarlo. Es decir, vas a tirar más nafta al fuego. Es decir, Argentina está al borde de una hiperinflación y está prácticamente al borde del default. Estamos en la radio. Hoy nos peleamos un poco en la radio. Pues yo digo, así como creo que en el fútbol las victorias no se discuten y los campeones siempre son los mejores, el que gana, gana. Y por algo ganó. Mirá, Está Martín, bien, pero nadie le regaló los votos. síndrome de déjame- Estocolmo. déjame contestarle Síndrome de esto un segundito. Estocolmo. Esta es la misma sociedad que aplaudió y festejó y llenó la plaza con Galtieri. Es la misma sociedad que apoyaba a los militares. Es la misma sociedad que estuvo 10 años con Menem, 12 años con los Kirchner y que aplaudió y creía que todos los problemas se los solucionaba Macri. Bueno, es la sociedad que también eligió en este 4 años momento. después, señor, va afuera. Macri me sirvió para sacarme a Cristina que no la aguantaba más. Bueno, Alberto Fernández me sirvió para sacarme a Macri que no lo aguantaba más. Pero de vuelta, Sí, Martín. dale. Síndrome de Estocolmo. A ver, Argentina, en la primera parte del siglo XX, era el quinto país más rico del mundo. Hoy somos 65. Y ¿El eso, de Estocolmo es aquel que se mimetiza con su secuestrador? exactamente, claro, se enamora de su Sí, sí, torturador sí, en el sí. fondo. Bueno, Argentina de ser el quinto país del mundo, hoy es 65. Cuando esta crisis termine de estallar, vamos a saber en qué número vamos a terminar. Pero teóricamente la gente elige a Fernández porque es mejor Bueno, para ellos, ¿no? Para el argentino, para el que a fin de mes, como decías vos recién, estoquéense de arroz. está bien, pero ¿sabes lo que pasa? A ver, yo te lo voy a poner más crudo. Dale. La Universidad de Buenos Aires, en su Facultad de Ciencias Económicas, que es la que mayor cantidad de economistas genera en Argentina, justamente te produce, digamos, economistas empobrecedores. Es decir, hay un lavaje de cerebro en la sociedad sobre lo que la sociedad necesita, que es brutal. O sea, entonces Argentina sistemáticamente elige este modelo. O sea, es un modelo de empobrecimiento. O sea, fíjate esto, cuando yo menciono las ideas de la libertad, soy prácticamente tildado de loco. Sí. Ahora, vos sabés que los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución gana 11 veces más que el del reprimido y está el doble de mejor que lo que está el 80% del país reprimido. O sea que vos coincidís con Macri cuando dice la gente está eligiendo volver al pasado. En ese punto sí coincidís con él. Sí, en ese punto sí, pero no comparto. Y vuelven al pasado porque usted no estuvo a la altura, eso decís. Claro, exactamente, porque la gente no tiene por qué entender de economía. Que después haya economistas brutos, ¿sí? Llámese Kulfas, Kichilov, Álvarez Agís y todo ese ejército de inútiles que, digamos, o sea, están atados a una teoría económica perimida, fracasada, que no funcionó en ninguna parte del mundo, ¿sí? A punto tal que niegan la naturaleza monetaria y la inflación. Y la señora Virginia Gallardo lo sienta de traste al ignorante de Kichilov con una sola pregunta. Bueno, pero es ignorante, la gente lo eligió para que gobierne la provincia más grande del país. Bueno, ahí tenés claramente cómo son las cosas. O sea, elige a ese burro. Es decir, fue un ministro de Economía desastroso, que teniendo los mejores términos de intercambio de la historia, 30% arriba de los que tuvo Perón a la salida de la Segunda Guerra Mundial, con la tasa de interés nula en un mundo financieramente integrado, Argentina tendría que haber crecido en términos per cápita al 11% y él logró que cayera el PIB per cápita. Un genio del mal. ¿Está terminado esto, Javier? Yo no soy un entendido de temas políticos, tengo la sensación, desde mi punto de vista, y no es una opinión calificada esto,
que este gobierno casi solo un milagro lo salva. Y voy a hacer una reflexión sobre lo que está diciendo Luis. Desde mi punto de vista no tiene sentido que este gobierno haga populismo. Y voy a explicar por qué. Porque para hacer populismo lo hacen los kirchneristas, lo hacen mejor. Con lo cual no le va a salir, punto uno. De hecho, lo quiso hacer este año y no le con salió. intención me muestro las antípodas. Es el primer punto. Pero bueno, pero ese es el punto que decís vos muy inteligente, Martín. Pero ¿qué es lo que no hace? Que es ponerse en las antípodas. O sea, las antípodas es hacer lo que yo digo. ¿Qué va? Va por una versión socialista soft, ¿sí? Digamos, socialismo cool, socialismo amarillo, populismo cool, si vos querés. Que es esta cosa, digamos, del cualquierismo por el medio. Eso es lo que hace este gobierno. Bueno, o sea, hecho, si vos querés, digamos, o sea, vos querés redoblar la apuesta, tenés que hacer un giro hacia un modelo, digamos, radicalmente distinto, que es el modelo de la libertad. Pero este gobierno no es liberal en nada. Claro, de hecho si hacía lo que vos decís, hoy estábamos hablando de un número en 38 puntos. Porque tenía los 6 puntos que sumaban Esper y Gómez Centurión, que lo corrieron por derecha. ¿Qué dice? ¿Abrir el mercado o no cambiaba nada? Para hacer lo que hizo, la verdad que no cambiaba nada. Lo que tendría que haber hecho es inmolarse políticamente en hacer todos los ajustes. O sea, si es un patriota tendría que haber hecho todos los ajustes y poner toda la economía en orden para que el próximo gobierno, ¿sí?, pueda arrancar con una hoja limpia. Pero es un gobierno miserable porque desde el primer momento no hizo eso. Menos los va a hacer ahora. Entonces, pero hoy tenía manera de frenar lo que pasó con el dólar, la devaluación de hoy. Tiene forma de mitigarlo, tiene forma de minimizar los daños. O sea, si hablaba, en lugar de hablar a las 3:30, hablaba a las 9 de la mañana, tenía manera de mitigarlo. Exactamente, tenía forma de mitigar, por lo menos hacerlo menos doloroso. Tal que el margen de acción para que el kirchnerismo haga daño quede reducido. Pero no lo hizo porque eso tiene costo político. Y lo que prima en los políticos es la miserabilidad. Por eso después no le pueden pedir a Alberto Fernández que haga un anuncio sobre lo que va a hacer en el futuro contra sus propios intereses, porque si no lo hace el propio gobierno, que además ya se fumó 3 años y medio sin hacerlo, ¿por qué lo va a hacer el otro que todavía ni siquiera es? Claro, el gobierno. Porque recién ahora es candidato. Javier, últimos 30 segundos, decime esto. Ya llega Diego Codini a la pantalla del Canal 26. De acá al 27 de octubre, ¿cómo se gobierna? La verdad es que es muy difícil porque hay varias cuestiones. Primero, que vos no podés manejar la demanda de dinero. Y si se te cae la demanda de dinero, te podés ir en una hiperinflación. Y eso, digamos, o sea, el kirchnerismo bombardeándote con malas noticias, automáticamente te lo puede generar. Ese es el primer punto. Segundo punto, digamos, como la actividad económica se va a derrumbar, va a caer el empleo, vas a caer el salario real, vas a tener más pobres, vas a tener más indigentes, van a empeorar los números fiscales, el default es inminente. Es decir, con lo cual, si vos querés una situación parecida a esta, es marzo, abril, mayo de 1989. Bueno, la verdad que el panorama no es muy alentador, ¿no? Escuchándolo a Milei.